oficializa el inicio de este examen profesional. Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Reporte del trabajo excepcional del alumno Esteban Manuel Fuentes Águila, quien cursó el programa académico de licenciado en Periodismo con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública según acuerdo número 8166 de fecha 2 de julio de 1976, y presenta el trabajo intitulado La Barbie, una bailarina del Salón Hidalgo salvada por el dancing, de conformidad con la opción de titulación u obtención de grado, tesis. El examen se llevará a cabo el 17 de mayo de 2019 a las 12 horas. El jurado está compuesto por profesor Salvador Ávila González, quien es el presidente, vocal profesora Beatriz Diana Salce de Gurrier y la secretaria la profesora María de Lourdes Paz Mejía. Viene firmado el documento por la profesora Marta Jenny Riverol González, quien es la directora de Servicios Escolares. Trae el visto bueno de la Dirección General de Educación Superior, Dirección de Regulación de Instituciones Particulares, del Departamento de Supervisión de Infraestructura y Procesos, de la licenciada Diana Gabriela Fragoso, quien es la jefa del departamento. Por favor, vamos a sentarnos tantito. Bueno, Manuel, el examen, bueno, primero buenos días y qué gusto que están acá para este trabajo excepcional de Esteban Manuel, el famoso doctor Drosk, ¿no? El examen consta de dos partes, una es expositiva, gozarías de media hora, el tiempo que sea necesario para que expongas básicamente, ¿no?, de qué se trató tu investigación, y la segunda parte sería propiamente las preguntas que haríamos, ¿no? En los exámenes profesionales eso se le llama interrogación, pero suena muy feo, ¿no? Interrogatorio, ¿no? Entonces mejor unos cuestionamientos. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿Quieres que nos hagamos a un lado? Sí, para... Dicho. Vamos. Buenos días a todos los presentes. Soy Esteban Manuel Fuentes Águila y el motivo de esta reunión es porque voy a presentar mi examen profesional de titulación. La manera en que me voy a titular es haciendo un gran reportaje. El título de mi investigación es La Barbie, una bailarina del Salón Hidalgo salvada por el dancing. Mi asesor es el doctor Salvador Ávila, quien le agradezco sus acertadas asesorías, quien es catedrático del área de geopolítica. Y bueno, voy a empezar diciendo qué es el gran reportaje, el trabajo que yo realicé. El gran reportaje es el resultado de la más completa labor de investigación de un tema. Es indispensable que responda a las preguntas básicas: qué, quién, cuándo y dónde, pero también debe poner énfasis especial en el cómo y en el por qué, ya que estos son los elementos que le van a dar profundidad. Ahorita en la exposición van a darse cuenta que le pongo énfasis al cómo y al por qué. Hay 5 tipos de reportaje: el demostrativo, descriptivo, narrativo, instructivo y de entretenimiento. Mi trabajo de investigación abarca 3 tipos: el descriptivo, el narrativo y el de entretenimiento. El descriptivo sirve para describir situaciones, personajes, lugares o cosas. Este tipo de redacción hace que se parezca a la entrevista de semblanza y al ensayo literario. Hay muchas entrevistas de semblanzas, se lo podrán ver a lo largo de la exposición. El siguiente es el narrativo, sirve para relatar un suceso o hacer la historia de un acontecimiento. Este tipo de redacción hace que se parezca a la crónica, al ensayo histórico, al cuento y a la novela corta. Inclusive la última sección es dedicada a las crónicas y tiene toques literarios, que a mí me fascina la literatura, por eso decidí tener este tipo de reportaje. El otro es de entretenimiento, sirve principalmente para hacer pasar un rato divertido al lector, para distraerlo y entretenerlo. Este tipo de redacción hace que se parezca a la novela corta y al cuento. Bueno, voy a dar una pequeña introducción de la investigación.
Para mí es muy importante como persona aprender a bailar, siempre ha sido uno de mis anhelos. Bueno, era, porque ahorita ya aprendí. En mi casa nunca nadie bailaba, y entonces nadie me pudo enseñar ni en la infancia ni en la adolescencia cómo bailar. Entonces un día yo decidí asistir a un salón de baile para quitarme mis dos pies derechos, aclaro que es derecho porque soy zurdo, y entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a Bárbara Aguilar León, conocida como la Barbie, que está aquí presente, y entonces ella me empezó a enseñar cómo coordinar mis manos y mis piernas de la manera acertada, y por un tiempo estuve asistiendo al salón, después yo interrumpí porque estaba grabando mi primera producción musical con mi grupo Terapia Intensiva. Sacamos el disco y por X circunstancias tuvimos que parar el proyecto. Fue cuando decidí hacer mi gran reportaje para titularme, y se me ocurrió que sería un excelente tema contar la historia de Bárbara Aguilar León y del Salón Hidalgo, porque para mí se me hizo un lugar mágico, un lugar donde podemos sentirnos bien a través del baile, del deporte. Cabe destacar que uno de los eslogans del Salón Hidalgo es: el baile es un deporte. El capítulo 1 habla principalmente de la historia de la Barbie. Habla desde... Aquí tenemos una foto de la Barbie. Cabe destacar que todas las fotos que están aquí en blanco y negro son de mi autoría y que vienen en el trabajo de investigación. A la Barbie tuvo una vida un poco complicada, ya que no pudo ir a la escuela debido a la pobreza en la que creció. Tuvo que trabajar siempre haciendo el aseo en casas ajenas, y desde ella siempre le llamó la atención el baile, desde que era pequeña. De hecho, a ella le gustaba mucho una canción, se llama La Tinajita, de Rigo Tobar. Ella no podía dejar de escuchar esta canción, siempre estaba en su mente, y en ese entonces su pareja de baile era su hermano Álvaro, con quien a veces le permitían gambetear. También tuvo que soportar la agresión de su mamá, que la maltrataba, la agredía física y mentalmente. Aún así ella logró salir adelante. A los 14 años conoce a Benjamín, un amigo de su hermano, con quien empieza a entablar ciertas conversaciones, y una vez los papás de Bárbara la miran platicando con Benjamín y deciden que se deberían de casar porque pensaban que eran novios. Entonces ella tuvo que contraer nupcias muy joven y se casó a los 14 años. Después de ahí estuvo, pero en un principio fue muy bueno porque por primera vez ella podía salir a divertirse a los balnearios, al cine, a restaurantes, algo que en su infancia nunca había vivido. Entonces tuvo buenos momentos, nacieron sus hijos, y después lamentablemente falleció su marido, y al mismo tiempo tuvieron problemas algunos de sus hijos, y ella empezó a tener serios problemas psicológicos que se juntaron con los problemas que había tenido en la infancia. Debido a ello tuvo que entrar al psiquiátrico, la canalizaron en el psiquiátrico, donde le dieron un mal diagnóstico diciéndole que tenía esquizofrenia, cuando realmente después de varios estudios decidieron que tenía una depresión generalizada. En este lugar hizo amistad con el psiquiatra que le atendió, el doctor Elmer, quien le recomendó mucho bailar como un antidepresivo natural. Y fue ahí donde empezó a asistir. Su hermana Reina la empezó a llevar a diferentes salones de baile, principalmente el Candela y el Caribe, y después finalmente conocieron el Salón Hidalgo. Bárbara se enamoró del lugar desde la primera vez que lo pisó, debido a que tocaban principalmente cumbia, que es su género favorito para bailar, además de que le gustaba que los meseros estuvieran uniformados y que no dejaran zapatear entre las mesas, porque muchas veces ocasionan accidentes, y pues principalmente esas fueron las razones que le gustaron, y pues, se enamoró del lugar. Ahí empezó a hacer muchas amistades, empezó a bailar mucho, empezó a tener un grupo de amigas que la consideraba como su segunda familia. Inclusive salieron juntas a Oaxaca de vacaciones, iban juntas a rezar a la Virgen de Guadalupe, y también Bárbara empezó a tener algunas parejas sentimentales, y se la pasó muy bien ahí, y empezó a contrarrestar la depresión que la atormentaba. Cabe destacar que en este lugar conoció a Leopoldo, de quien se enamoró profundamente.
Aquí está bailando la Barbie con Leopoldo. Y pues estaba viviendo un momento de mucha felicidad porque tenía sus amigas, tenía su pareja. Y pues prácticamente de eso habla este capítulo. Obviamente está muy detallado el texto, esto fue en términos muy generales. Vamos al capítulo 2, que cuenta la historia del Salón Hidalgo. Aquí tengo una foto mía que tomé de la fachada del salón. Y bueno, vamos a empezar hablando de la colonia que cobija al Salón Hidalgo, que es la colonia Guerrero, la cual se creó en 1873. En un inicio se le conoció como la colonia Bellavista y San Fernando y tiene un estilo arquitectónico porfiriano, el cual se ha ido perdiendo con el tiempo debido al descuido de los habitantes. El antecedente, ¿qué había antes del Salón Hidalgo? Anteriormente estaba el Cine Monumental con una capacidad cercana a 1,300 personas, el cual se inauguró en 1954. El dueño de este lugar era el padre del cuentacuentos Enrique Alonso, mejor conocido como Cachirulo, quien destacó por ser el personaje principal del programa infantil Teatro Fantástico. Muchas personas, a lo mejor aquí sí les tocó verlo, yo vi en YouTube unos videos, se transmitió de 1955 a 1969. El cine monumental fue demolido a principios de los años 70. Posteriormente, el terreno fue una fábrica de ropa deportiva que se llamaba Corporación Manufacturera Grandiosas SADCB. En dicho lugar se fabricaban playeras, shorts, juegos de pants y uniformes escolares. Los artículos se distribuían en el interior de la República, almacenes de renombre como Gigante, Comercial Mexicana, Aurrerá, Palacio de Hierro, entre otros. En 1955 la empresa cerró sus puertas y en 1996, el 14 de febrero de 1996, en las instalaciones se inaugura el Salón Hidalgo. El Salón Hidalgo está encabezado por la gerente la licenciada Luz María Hernández, que lamentablemente no pudo asistir porque se rompió la tibia y el peroné y no pudo, lamentablemente por este suceso no pudo asistir. Ella es la licenciada Luz María Hernández. Ella es de profesión psicóloga, estudió en el Anglo-Español, una institución religiosa, y es muy peculiar que una psicóloga esté al mando de un salón de baile, lo cual es algo positivo porque la psicología busca el comportamiento, encontrar cómo es el comportamiento humano, y también un psicólogo ayuda a las personas a ser felices, y ambos proyectos pues, tienen el mismo fin. Existen demasiados grupos frecuentes en el Salón Hidalgo, manejan entre 50 y 70 agrupaciones, las cuales son mezcladas entre grupos conocidos y grupos ya de renombre. Por ejemplo, aquí tengo una foto de Yaguarú, que es un grupo que lleva más de 25 años de existencia. Aquí tengo una foto de uno de sus vocalistas, aquí una foto de la mayoría del grupo. Por ejemplo, un grupo que no es tan conocido y que toca es Yaracuy, que toca principalmente salsa y está empezando a hacer sus pininos ahí y empezar haciendo sus composiciones. Aquí hay otra foto del grupo Yaracuy. Cabe destacar que el Salón Hidalgo han salido agrupaciones famosas. Una de ellas es Margarita, la diosa de la cumbia, quien era vocalista de la Sonora Dinamita, un grupo legendario de cumbia colombiana que tiene más de 50 años de existencia. Cuando ella quiso hacer su proyecto como solista llamado La Sonora de Margarita, tocaba muy frecuente en el Salón Hidalgo, y lamentablemente ya como su fama creció con temas tan famosos como Que nadie sepa mi sufrir y Ya no eres mi bombón, la licenciada del Salón Hidalgo ya no tiene dinero para poder pagarle. La Margarita diosa de la cumbia cobra aproximadamente 1,5 millones de pesos. Bueno, esto es más o menos, hablé de términos generales del capítulo 2. Ahora voy a hablar del capítulo 3, el cual son crónicas de cada día de la semana del Salón Hidalgo, con excepción del lunes, porque el lunes el Salón Hidalgo cierra sus puertas. El martes, cada día de la semana tiene un nombre en específico. El martes es del cliente frecuente y se toca principalmente salsa. Abre sus puertas de las 16:30 a las 22:30 horas. El miércoles se toca principalmente cumbia y es de Feliz Pareja,
y al horario de 16:30 a 22:30. El jueves es de Tropi-Rock. Es muy curioso este día porque este día tocan bandas de rock and roll, principalmente dos, que es una que se llama Banda de Rock 60s y la otra Fabulosos 60s, y tocan principalmente un grupo de salsa y un grupo de rock and roll, y es el único salón que le dedica un día exclusivo a este género. Cabe destacar que muchos de los integrantes de estas dos agrupaciones tocaron en la legendaria banda los Teen Tops, lo cual también demuestra que le da trabajo a muchos músicos que habían quedado en el olvido. El viernes es de lujo y es el día en que el precio es más elevado del salón, cuesta entre 90 y 120 pesos, y es cuando tocan grupos estelares como Los Yairas, Yaguarú, Efren David, y es el día que cierra más tarde, abre sus puertas a las 16:30 y cierra a la 1 de la mañana. El sábado es social y tocan cumbia y salsa y abren sus puertas de 16:30 a las 12, y el domingo es familiar y abre sus puertas de las 16 horas a las 22. En esta parte como les mencionaba, hice una crónica de cada día de la semana, y en uno de esos días coincidió que era el cumpleaños de la Barbie, en su aniversario número 59, entonces narré todo lo que había alrededor de este festejo, y aquí están unas fotos que también le tomé aquí conviviendo con sus amigas, partiendo el pastel, abrazadas con sus amigas. Inclusive ese mismo día tocó esta agrupación que se llama 9A Sonando, que está empezando igual sus primeras canciones originales, está empezando a sonar en la radio. Inclusive ahí hago mención en la crónica cómo regalaban pósters, discos, playeras, promocionando su proyecto musical. De hecho, aquí hay una foto donde están entregando algunos de sus discos. Aquí tengo una foto de Los Yairas, un grupo de cumbia andina, muy famoso. Y aquí está, la cumbia andina se caracteriza porque tiene flautas, diferentes tipos de flautas peruanas, y en la crónica también hago mención eso de la mezcla de instrumentos eléctricos, timbal, bajo y las flautas. Y otra foto de la vocalista. Acá hay una foto de uno de los grupos de rock and roll, de la banda Rock 60s, lo cual también menciono en las crónicas. Inclusive hago alusión a que este día asisten también muchos jóvenes. Algo que también cabe destacar es de que en el Salón Hidalgo la mayoría de las personas que asisten son arriba de 40 años, pero curiosamente cuando toca banda Rock 60 llega mucho joven, metalero, gótico, y bailan rock and roll con la señora, mueven la cabeza, y también lo menciono en una de las crónicas. Aquí están unos asistentes bailando rock and roll. Inclusive en la crónica que hice de este día, pongo que hacen pasos acrobáticos porque el señor pone a volar a su pareja. Y otra, por ejemplo, aquí unos asistentes bailando. También cabe destacar que el eslogan, como les había dicho, el baile es un deporte, y aquí se puede ver porque aquí se ve el sudor de la persona ejercitándose, y es que aquí en el Salón Hidalgo la gente va literalmente a bailar, a pesar de que se vende alcohol. Las personas principalmente toman agua e inclusive luego llevan suplementos alimenticios y bailan 10, 15 piezas seguidas, lo cual es algo muy pesado. Lo digo por experiencia propia, y aquí, por ejemplo, se puede ver el salón lleno y los adornados. Fue en febrero, el Día del Amor y la Amistad. Cabe destacar que también ponen adornos ad hoc al mes. Por ejemplo, en septiembre, el mes patrio, ponen banderas de México, en diciembre ponen un árbol de Navidad. Aquí podemos ver a unos asistentes. Cabe destacar también que la decoración del salón es muy retro. Inclusive muchas personas que vieron esta foto me dicen, parece que es de otra época, parece como de hace 40 años, si acaso por el jersey de esta persona. Aquí tengo otra foto que tomé arriba del escenario. Y también el Salón Hidalgo cuenta con varias festividades. Cada año festeja su aniversario el 14 de febrero, y ese día van edecanes, se regala pastel, hacen un concurso de baile, regalan playeras. Les había mencionado que principalmente asiste gente grande. Por ejemplo, este señor es apodado el Cumbias, y como pueden ver se puede abrir de piernas y todo como si fuera joven, y por la experiencia que tienen
de bailar tanto, y pues prácticamente es el ambiente que cuento en las crónicas. De ahorita lo pude escribir bien con la ayuda de las fotos. Y el último capítulo es una entrevista que dice al psicoterapeuta Claudio Risuto, que también está aquí presente. Aquí está su foto. Él es de origen italiano, estudió en la Sorbona de París sociología y psicología, hizo sus estudios en la Universidad Gregoriana. Pero él afirma que realmente su formación la hizo en el Tíbet, porque él vivió ahí durante 7 años en un templo budista. Entonces dice que ahí principalmente lo que aprendió fue ahí. Voy a decir unos conceptos que él dijo acerca del tema. Por ejemplo, él dijo que el baile ha estado desde que el hombre existe, se manifestó desde el Pithecanthropus erectus, cuyo cerebro pesaba 400 gramos. Aunque esta especie bailaba, no tenía conciencia de ello, debido a que no tenía el intelecto para hacerlo. En la actualidad, siendo Homo sapiens, sí tenemos conciencia del baile, pues nuestro cerebro está más desarrollado. Actualmente pesa aproximadamente 1,5 kilos. El baile es algo fundamental en la raza humana, ya que sabemos hacerlo instintivamente, es algo para lo que estamos diseñados. Inclusive él siempre durante toda la entrevista me comentaba que estamos diseñados porque la vida es movimiento, el ser humano está creado para moverse permanentemente. E inclusive hay movimiento hasta en la meditación trascendental, donde aparentemente no se mueve nada del cuerpo, nuestro cerebro está bailando. Siempre hay movimientos, por eso el baile es algo que nos identifica a nosotros como seres humanos. También cabe destacar que él compara, que es muy importante el baile para el cortejo, inclusive hace una comparación con los animales, que dice que ellos hacen ciertos movimientos para cortejar a la hembra, nada más que ellos, sus movimientos no son estéticos, no están conscientes de ellos, y el ser humano sí está consciente de ello. El otro concepto es la depresión, que es un tema que se puede abordar en la investigación, y él define la depresión, dice que la depresión va en aumento debido a que el hombre por naturaleza es más competitivo que cooperativo. Con el tiempo esta circunstancia se ha pronunciado más, pues la sociedad actual tiende más a destruir que a construir. Si bien construye a nivel tecnológico, pero destruye a nivel humano. Entonces, más o menos de esto habló la entrevista. Obviamente hay más puntos, pero esto es una exposición nomás en términos generales. Y pues conclusiones, una de las conclusiones a la que yo llego es de que el baile puede servir como antidepresivo natural. Un ejemplo es Bárbara Aguilar León, que gracias al baile pudo salir adelante. Y otra también es de que el baile sirve como deporte, se sirve para ejercitar, y eso yo lo pude corroborar porque durante todo este tiempo que yo estuve asistiendo bailé mucho. Entonces yo pude corroborar por carne propia que sirve como antidepresivo natural. También cuando yo no me sentía muy bien psicológicamente me ayudó, y también físicamente es un excelente ejercicio. O sea, yo sudo como cuando juego básquetbol. Otro es que también los salones de baile son expresiones culturales, son lugares de sano esparcimiento donde cierta clase social se manifiesta y demuestra sus costumbres. Y finalmente concluyo aquí con unas fotos. Aquí por ejemplo estas personas están bailando danzón, una de mis fotos, aquí bailando rock and roll, y pues con esta también, que se puede ver también aquí el sudor, que siempre está presente, porque como dice el eslogan, el baile es un deporte. Entonces pues eso sería todo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar lo que es propiamente el examen con las preguntas, y cederíamos en primer lugar la palabra a la maestra Beatriz Salce. Por favor, Beatriz. Gracias. Pues reitero el saludo, reitero la felicitación, porque llegar a este momento siempre es una culminación, tanto para quien está dejando de ser ya un estudiante o un pasante para convertirse en un licenciado. Para la familia es el momento como decir, híjoles, de veras ya se nos logró el muchacho, ¿no? Y para la escuela también es exactamente lo mismo, ya no es el estudiante, ya no es el pasante, sino ya es un egresado, y esperemos un egregio egresado. Perdón, maestra, vamos a pedir que apaguen el Claro, cajón, sí. por favor.
pero tiene... El cañón, el proyector, sí. Clic, clic. Muchas gracias. Gracias. Con eso ya estamos seguros de que sí. Y bueno, pues tanto a lo largo del trabajo como sobre todo en la introducción, Esteban pone mucho énfasis en la parte de la literatura, su gusto por la literatura, su voluntad de hacer un texto, un gran reportaje, muy apoyado en el nuevo periodismo. Platícanos un poquito de eso. ¿Cuál es la relación del periodismo con la literatura? ¿Cuál es tu relación con las lecturas? Señalas en la bibliografía muchas lecturas que son pilares en esta materia. Por favor. Sí, bueno, el primer acercamiento que tuve fue a Sangre Fría de Truman Capote, que habla del asesinato de esta familia en el pueblo de Holcomb, en Kansas City, y cómo Truman Capote cubrió el caso desde que pasó la matanza hasta que descubrieron quién fue, hasta cuando nos mandaron a la horca a las personas. Entonces yo cuando leí la novela de no ficción, porque se le cataloga como novela de no ficción, o escritura testimonial, periodismo narrativo, tiene estos términos, siempre me llamó mucho la atención, ya que yo llevo años siendo fanático de la literatura. Me gustan todas sus expresiones, tanto en teatro, poesía, novela corta, cuentos. Entre los autores que me gustan mucho es Borges, Adolfo Bioy Casares, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, toda esta literatura latinoamericana, también en Estados Unidos, Hemingway, todos los Big Nicks, William Burroughs, Jack Kerouac, bueno, infinidad, no puedo pasarme mencionando muchos autores. Entonces, cuando yo me enfrenté a hacer mi gran reportaje, dije, yo quisiera hacer algo parecido a Sangre Fría. Entonces busqué mucha bibliografía parecida, o sea, que iba loca al tema, y puedo mencionar que el libro que va un poquito más semejante con mi investigación es Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska, que es una periodista que un día en la calle escuchó una lavandera contando sobre su vida, se le acercó y le dijo, oye, me interesa mucho lo que estás diciendo, ¿me dejarías contar tu historia? Y ella le dijo que sí. Entonces durante año y medio se reunían todos los miércoles y le empezó a contar su vida, desde su infancia hasta la actualidad. Inclusive esta persona se llama Jesús Apalancares, y su vida fue muy interesante. De niña vivió la revolución, trabajó de enfermera, de fichera, de lavandera, y es una cuestión. Entonces ahí fue donde yo me sentí más identificado, porque fue algo parecido a lo que yo hice. Entrevisté a Bárbara Aguilar León en el área de fast food de Plaza Ermita, ahí durante varias semanas. Yo también grabé, de hecho tengo todas las charlas las tengo grabadas, y ahí entonces hasta me identifiqué, ¿no? Nada más que yo la veía los lunes y Elena Poniatowska veía a Jesús Apalancares el miércoles. Y obviamente también descubrí obras grandiosas como Cabeza de Turco de Günter Wallraff, que es una persona un alemán que quiso evidenciar el maltrato hacia los turcos en la Alemania Occidental antes de la caída del muro de Berlín, y él se hizo pasar como un turco para vivir en carne propia cómo era la tortura. Se puso unos pupilentes, se pintó el pelo, fue una transformación, y logró tomar fotos de él mismo trabajando en las fábricas y denunciando este hecho, y bueno, me fascinó ese libro. Pero bueno, yo siento que mi tema va más ligado a Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska. Bueno, y justamente en ese tenor, y bueno, tenemos además, creo que es un privilegio para nosotros contar con la presencia de doña Barbie, si me permite llamarla así, y bueno, ¿por qué no haber dejado todo el peso del reportaje en la voz de Barbie, que además por lo que puede uno inferir del texto,
es una gran conversadora, además de una gran bailarina, y qué bueno, como dice, podérselo decir en su cara, ¿no? Eso definitivamente. ¿Por qué no haber optado primera persona, por la primera persona? Sí. Para darle mucha más fluidez. En primera, porque yo creo que desde los pocos libros que he leído que están así en primera persona, que no es el autor, ¿no? Porque, o sea, la novela, hay muchas novelas en primera persona, pero es el mismo autor, o sea, o el mismo personaje ficticio. Y en este caso, pues, no era yo, ¿no? Entonces, sentía yo que tenía más experiencia narrando en tercera persona, porque algunos cuentos inclusive he publicado algunos cuentos en algunos medios de comunicación, todos los he narrado en tercera persona, entonces yo dije, pues tengo más experiencia ahí, ¿no? Y obviamente, pues era una experiencia mínima, porque esto fue más extenso, entonces dije, tengo más experiencia, pues por ese camino. Y bueno, es una pregunta que le involucra a usted, doña Barbie. ¿Cómo fue recibido este trabajo que supongo ya se conoce en el Salón México, que al contar... Ay, perdón, sí, Salón Hidalgo, se me fue el lapsus. ¿Cómo fue recibido? Bueno, lo que pasa es que como hace 2 semanas fue cuando imprimí el trabajo y un día yo fui a regárselo a esta Bárbara y a la licenciada, que es la gerente del salón, pero tuve la mala suerte de que ese día la licenciada ya no está yendo porque se fracturó el pie del peroné y ese día no asistió la Barbie y entonces no pude entregársela, de hecho apenas le entregué el trabajo hoy. Pero sí hubo una reacción porque el borrador que yo tenía lo vieron, o sea, sí lo vieron todas sus amigas me empezaron a decir, quiero que me tomes fotos, ¿no? Porque fue lo primero que vieron, me dijeron, tómame fotos, quiero que me tomes fotos para una fiesta y eso, y de hecho también por ahí me van a salir algunos trabajos. Y también inclusive una amiga de Bárbara me dijo que estaba interesada en que yo le escribiera su biografía. Entonces sí ha habido una reacción, no tanto con el texto ya como está empastado, pero sí con el engargolado que era el borrador. Claro. Y no sé si permitan aquí el sínodo, no sé si permitan ustedes que doña Barbie nos platicara, y más ahorita que son sus primeras impresiones, ¿qué es pasar de ser usted una mujer de carne y hueso, una mujer que ha luchado toda su vida y que encontró una razón a través del baile, convertida en letras de imprenta, convertida prácticamente en un libro y pasar a ser un personaje? ¿Cómo se siente usted, doña Barbie? Me siento muy bien. Bueno, primero porque, pues sí, como vos sabes, ¿verdad? Mi vida ha sido muy tormentosa desde niña. Y de hecho, yo llego al Salón Hidalgo y me olvido de todos mis problemas, que son muchos, porque tengo 5 hijos. Sí. Y precisamente estoy pasando por un problema jurídico muy pesado ahorita con uno de mis hijos nieto. Y me encontraba muy deprimida, he estado internada estos 3 días. Curiosamente, pues me dieron de alta ayer, y ayer mismo me volví a ir a conocer otro salón que se llama La Quemada. ¿En la Narvarte? Algo así, porque apenas ayer lo conocí. Y realmente me doy cuenta que sí es mi mundo, es en donde yo me recupero mucho de todo, de salud, más que nada de salud. Y ahorita con esto que salió de pronto con Esteban, que empezamos a platicar cuando me sacó a bailar, que no sabía. A mí siempre me gusta, cuando me dicen, es que no sé, pues sí me gusta, ¿no? He enseñado a muchos muchachos, señores. Empezamos a platicar, Esteban y yo esa vez, y me dijo, oye, fíjate qué buena onda, tu vida es hasta como para que escribas un libro, porque la verdad eres muy luchadora y para que tú
hayas podido sacar a 5 hijos adelante, pues habla muy bien de ti, ¿no? Yo tengo 20 años de viuda, pero no me he juntado con ningún caballero, ni mucho menos lo he metido a mi domicilio. Y pues yo ahorita que me entregó este libro Esteban, pues me siento muy halagada, muy importante, y sé que alguien me escucha, y que me escucha, y que me sigue escuchando, y que cada que hemos tenido pláticas para su tesis, porque sí me explicó para qué eran varias horas que pasábamos platicando, mucho tiempo, y cuando yo ya se me han pasado 3 y 4 horas, porque pues ahí, como él lo dijo, no uno, no sé, yo creo varios libros de tu vida. Sí. Y es una persona muy respetuosa, muy respetuosa, y pues me agrada mucho el que él sea, primero, respetuoso, y segundo, una persona muy formal y puntual a la hora que tú me invites, yo a la hora que y pues me dio mucho gusto que ya se haya recibido. Ya casi. Ya casi. Espérenos tantito, ya casi. Ya merito. Pide mención honorífica. Todavía. Bueno, además, bueno, yo creo que con un excelente maestro que es Salvador, y bueno, con una familia, con una novia que lo apoya. Dice Kapuscinski, que supongo es uno de tus lectores favoritos, los cínicos no sirven para este oficio, y es exactamente eso que percibió doña Barbie y que ahorita nos platica, ¿no? Esa cuestión de saber escuchar, pero también las miradas las podemos ver en las fotografías. Qué bueno que, digo, creo que no todos somos privilegiados de tener esto, ¿no? Entre los asistentes, no es que les presumamos, pero qué bueno haber visto el material fotográfico en algún momento. Y pues el papel de uno es buscarle los prietitos al arroz cuando está uno aquí de este lado. En algún momento de la introducción señalabas que las fotos le daban más veracidad a la investigación. Pegue de brincos. Yo decía, no, le darán viveza, le darán atmósfera, pero la veracidad está en el texto mismo, que no necesitaba las fotos. Las fotos es, si acaso, un plus, pudiéramos considerarlo, ¿no? Entonces sí, a veces hay que bajarle al orgullo, y hay veces que hay que subirle. Siempre el equilibrio es una cuestión muy complicada, es mucha tensión, porque si se va tantito para acá ya no funcionó. Entonces esa sería la cuestión. Y bueno, ya como última pregunta, pero más que preguntas es invitación a que nos cuentes por qué esa decisión de hacer capítulos tan compartimentados. Pienso, por ejemplo, en una bandera que de acá a acá es verde, de acá a acá es blanco y de acá a acá es rojo. Y bueno, pues aquí tenemos el capítulo dedicado a doña Barbie, el Salón Hidalgo, los días de la semana y la entrevista al doctor Rizzuto. ¿Está bien pronunciado? Lo pronuncia perfectamente. ¿El segundo apellido cuál es? Ah, no, espérate, no. No, porque entonces el mío, ¿eh? No, el segundo apellido, ¿cómo se traduce? ¿Hombre joven, hombre, algo así? No, ¿Buen señor? ¿Qué significa buen señor, exacto. Ahí llevan su apellido, lleva la penitencia. Porque nosotros pronunciamos Y-N, no. Y ustedes como en francés. Claro. Muy bien, perdón, Beatriz. No podía dejarlo pasar. Era para que tomaras agua.
Gracias, es una invitación. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué trabajarlo tan abanderado, con esos limitantes, no tan compartimentado y no más amalgamado, no más que incluso en lo que podríamos decir el perfil de doña Barbie estuviera lo de los días de la semana? Bueno, en los de días de la semana sí menciono, hay dos crónicas donde aparece ella. Sí, claro, pero sí entiendo muy bien a lo que se refiere, maestra, de por qué está. No sé por qué tuve esa idea, una vez leyendo unas crónicas de Carlos Monsiváis, porque leí, hay pocas crónicas de salones de bar, bueno, por lo menos yo los que intenté buscar, ahí nada más vi crónicas de Armando Jiménez, alguna de Salvador Novo, y de Carlos Monsiváis hay varias, hay una del Salón Los Ángeles, Salón México y del California. Sí, el Calibas. Entonces, lo analicé y no sé, maestra, si le ha pasado que cuando uno está escribiendo se le meten ideas, o sea, pero ni se sabe, uno no sabe ni por qué. Y yo dije, me gustaría que cada capítulo se pudiera leer independientemente uno del otro. Y obviamente, que dice, le doy total razón. Y de momento fue cuando dije, inclusive me obsesioné tanto en eso que después, cuando usted me hizo las observaciones, intenté cambiarle porque quería que cada crónica fuera como independiente cuando empecé un trabajo completo. Y entonces ahí fue cuando usted me comentó, es que se repiten ideas, y digo, pues sí, pero porque yo quería que cada crónica se pudiera, por ejemplo, entrar en una crónica del martes, en una antología como Carlos Monsiváis, pero fue una idea que se me metió en la cabeza. Pero ahorita, y hasta ahorita la estoy reflexionando, que me comento. Bien, pues, de momento sería todo, a menos que, ¿no? Para que también los demás maestros tengan el tiempo. Sí, maestra. Adelante, maestra Sí. Paz, por favor. Sí, cómo no, maestro. Pues también me uno a la previa felicitación a tu titulación y estoy de acuerdo con la profesora acerca de las fotografías y el texto. La propia narrativa, ya la narrativa, te traslada al lugar. ¿Sí? Una buena narrativa te deja escuchar los escenarios, te deja verlos, olerlos, sentirlos. Todos nuestros sentidos los podemos desenvolver, desarrollar a través de una narrativa. La fotografía no es para darle veracidad, sino para darle ese colorido, esa viveza, como dice la maestra. ¿Sí? Y eso es lo que tú empezaste a hacer, empezaste a narrar. Pero eso que pusiste también que no se menosprecie tu texto ya lo da, ya te traslada. Bien, ahora, escogiste el género, uno de los géneros importantes en el periodismo, que es el reportaje, el gran reportaje. ¿Por qué? Porque incluye a la mayoría de los otros géneros, el rey de los géneros, porque partes de algo que pudiera ser noticia en cualquier lado. ¿Cuántas personas no están deprimidas? Ajá. ¿Cuántas personas no quieren saber o conocer esta terapia que en el que se puede desarrollar la curación, una curación innata en el dancing? ¿Cuántas personas no quisieran saber lo que nos tiene que decir un psicólogo? ¿Cuántas personas no quieren saber la historia de un salón tan importante como el Salón Hidalgo? Ahí están, un reportaje, al menos 3 ángulos son los que cubren, y tú cubriste más de 3. Ajá. Los que te mencioné, está como columna vertebral tu personaje, doña Barbie. Esa es tu columna vertebral, en torno a ella va la historia. Está el propio Salón Hidalgo, está la depresión, está la cultura, está la psicología. Y eso está muy bien porque son partes de un reportaje. Nosotros queremos ver
queremos ver un tema en diferentes ángulos. Para ti, ¿qué son una parte muy importante de este reportaje? ¿Qué son las fuentes? ¿Qué papel jugaron las fuentes para esos ángulos que tú cubriste en tu redacción? Bueno, cabe destacar que principalmente yo lo catalogo como una investigación de campo, o sea, la mayor parte de la investigación pues, la saqué a través de múltiples entrevistas, la Barbie, algún personal del Salón Hidalgo, la licenciada Hernández, que es la gerente, el psicoterapeuta, y también a través de la observación, de ir frecuentemente a bailar y ver lo que se desarrollaba ahí. Entonces, prácticamente eso es, o sea, porque no hay ningún libro que hable de este tema, del Salón Hidalgo ni de la Barbie. Pero obviamente también leí mucho, porque obviamente cuando empecé no sabía cómo empezar, ¿no? Y sí investigué también mucho la historia de los salones de baile, que a lo mejor no lo apunté, pero me sirvieron como para yo tener un parteaguas. O sea, se me quedó información donde pongo la historia del baile, que por cierto, de los salones de baile, que va muy ligada, por cierto, a la historia del danzón, porque gracias al danzón fue que la creación de los salones de baile en México, estoy hablando en México. Entonces hubo una investigación, también leí, por ejemplo, hay un libro muy bueno de los tiempos del Salón México, dirigido por Mónica Lavín, donde viene la historia del Salón México y hay entrevistas que le hacen a María Rojo, José Luis Cuevas, también hay Paco Ignacio Taibo I, y hablan de su experiencia en el salón. Y entonces también quise poner en 10 de páginas, al mencionar un poquito de la historia del California, del Salón Los Ángeles, que es el salón más longevo de México y que tiene el lema: quien no conoce el Salón México, no conoce México. Y el California, que se inauguró en 1954 y hasta la fecha siguen yendo. Y inclusive fui a todos esos salones. O sea, en el Salón Los Ángeles, por ejemplo, algo que descubrí ahí es de que van personas arriba de 60 años, ahí todavía aumenta la edad y ahí se toca puro danzón y cha-cha-cha y rumba. Ahí sí no nada de cumbia ni salsa, nada más hablan de martes y domingo. Y en el California ahí hay otro fenómeno, que van muchos pachucos y rumberas vestidos, o sea, sombreros o plumas. Cabe destacar que aquí en el salón, eso no lo puse, pero lo menciono aquí en el examen, que en el salón no van pachucos por la simple razón de que no dejan entrar con sombrero. No, sí pongo que no dejan entrar con gorras, ni sombreros. Entonces mucho pachuco dice: si yo no dejan entrar con mi sombrero, no entro. Y entonces por eso no van pachucos y rumberas. Bien, bueno, me contestaste la mitad. La importancia de las fuentes. ¿Qué importancia tienen las fuentes? Y tú mencionaste, yo me tuve que preparar, tuve que investigar antes de. Ajá, sí es cierto. Antes de empezar tu investigación, viene una preinvestigación. Claro, sí. ¿Cómo le pregunto a un psicoterapeuta si no sé nada sobre ese tema? ¿Cómo le pregunto a la gerente de un salón? Pero ella no nada más es la gerente de un salón, también es una psicóloga. Dice que pasó, maestra, que pasó algo muy interesante, y que yo tenía mucho temor porque decía: ahora cómo voy a organizar todo el rompecabezas, voy a armar el rompecabezas, pero descubrí que el mismo trabajo te va llevando. O sea, las preguntas al psicólogo lo pude hacer porque entrevisté a la Barbie y me platicó cómo le afectaba la depresión, cómo el baile le salvó la vida. Entonces en automático ya empecé a formular las preguntas que le iba a hacer al psicólogo. Y evidentemente la Barbie también, obviamente, me contaba muchas anécdotas que pasan ahí. Entonces empecé a conocer más el salón y también pude preguntarle a la licenciada Hernández más a fondo sobre el salón. Entonces, para que finalmente la columna vertebral es la Barbie, y por eso es el título del libro, La Barbie, una bailarina. Sí. O sea, porque es la columna vertebral, de ahí partió todo. Y ahí se van entrelazando tus fuentes. Ahí va tu fuente. Ella es la columna y acaban tus fuentes. Y inclusive ahí mismo van tejiendo. saliendo, yo descubro cuáles van a ser, en base a la entrevista. Muy bien. Mencionaste 2 tipos de reportaje. Tres tipos de reportaje. Y dices que en ellos te basaste. Otra vez, dinos, ¿cuál es ¿qué es el reportaje narrativo
¿Y de en qué momento decidiste que este reportaje es narrativo? Pues inmediatamente cuando vi las hojas y decía esa parte que dice, hace que se parezca a la crónica, a la novela corta y al cuento, pues inmediatamente supe que ahí era donde yo podía encajar, porque inclusive cuando yo intenté hacer esta cuestión de novela de no ficción, dije, ¿se podrá hacer? O sea, ¿me lo tomarán como un trabajo? No sabía, así que no sabía, y fue cuando vi en las hojas y dije, novela corta, cuento, porque aparte intenté investigar otros grandes reportajes aquí en la escuela para inspirarme, y me intentaba ayudar la bibliotecaria Elvira, pero no encontramos ninguna que fuera algo parecido. Entonces, pero como decían las hojas, dije, pues, o sea, lo está diciendo las hojas, entonces ahí fue cuando yo agarré y dije, pues, lo mío, ¿no? O sea, lo literario, desde que novela corta, casi que se parezca a la novela corta y el cuento, dije, de ahí soy. Y es que todo tema puede ser investigado por un periodista. Aquí el plus es la narrativa que tú le vas a dar y los ángulos que toques, aquello que nadie haya tocado. Lo interesante es, aquí está tu personaje principal. Mucha gente se identifica con la Barbie. Cada quien tiene cierta situación de vida, pero muchísima gente se identifica porque también hay esa problemática. ¿Sí? Es parte de nuestra cultura, parte de la cultura mexicana. Sí. A los 14 años, bueno, muchísima gente o la han casado o se ha casado a los 14 años. Y todo lo que no vivió y no vio dentro de la familia primaria, quiere descubrirlo a través de otra familia, su propia familia, ¿sí? Y hay muchos desencuentros, hay muchos, pues todos los pesares que pudiera haber en un matrimonio primero y después en una familia. Por eso es importante, por eso mucha gente le puede llamar la atención esta historia, porque se puede identificar, ¿sí? Y por los ángulos que tú tocas, esos ángulos son muy importantes. No dudes nunca, este tema es de periodismo, todos los temas son para el periodismo, ¿sí? Va a depender de cómo los toques, cómo los manejes, cómo los investigues. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dinos, dices que la psicóloga, que es la gerente del salón, puso parte ¿qué sería? Reglamento. El reglamento, ahorita hablamos del reglamento, pero parte de la vestimenta del salón, puso también los colores en torno a lo que la psicología dice acerca de las emociones del ser humano. Fíjate cómo se conjunta, Fíjate, tú dices al principio, mucha gente piensa, y ella misma también lo pensaba, que ir a un salón era como ir quizá a un antro, a un cabaret, ¿sí? En donde pues van a encontrar la prostitución, en donde lo que vemos en las películas, como tú lo dices, pero no, ella le quiere dar otro toque. Cuéntanos acerca de cuál fue el problema que ella encontró para poder hacer este tipo de decoración en el salón. Bueno, cabe destacar que ella conocía a los dueños del salón desde que era niña y le ofrecieron, pero ella no sabía, como menciono ahí, que no tenía ni idea de que era un salón de baile y que nada más la referencia tenía lo de los cabarets. Que sí mucha gente se confunde porque aparte siguen existiendo los cabarets y muchos cabarets le siguen llamando salón. O sea, el Salón Barba Azul, por ejemplo, es un cabaret y tiene nombre de salón. Y ella me comentó que quería que su formación como psicóloga se viera en cómo dirige el salón. Entonces ella comentaba que estaban indecisa entre ponerlo verde, porque el verde también transmite mucha paz, inclusive ella menciona que es el que ponen muchas veces en las escuelas, pero se decidió por el azul porque también le daba un toque más elegante y no había ningún salón que estuviera ese azul rey.
Entonces, y también menciona que también, obviamente, también está la decoración del 14 de febrero, por ejemplo, menciona mucho de diciembre, que ella quiere acoger mucho a sus clientes porque en diciembre, como sabemos, hay un alto índice de suicidio. Entonces ella quiere que las personas se sientan como en casa y le pone mucho énfasis en poner piñatas, árboles de Navidad y todo ese tipo de decoración que va ligado mucho a la psicología. Inclusive, como pongo en el trabajo, en un principio asistían niños a los eventos hasta que la delegación dijo que ya no podían asistir infantes porque era de alto impacto porque se vendían bebidas alcohólicas. Pero allí, o sea, durante como unos 6-7 años asistían niños. Entonces, más o menos lo que hace la licenciada. Muy bien. Vamos cerrando, Esteban. El reportaje o este trabajo cumplió con todas tus expectativas. ¿Te gusta la literatura? Aquí está. ¿Te gusta la investigación? Aquí está. ¿Querías aprender a bailar? Ah, sí. Aquí está. Sí. Ya lo lograste. Sí. Lo lograste. Te vas a titular. Aquí está. ¿Cubrió tus expectativas? ¿Qué le faltó? ¿Qué hubieras querido o que no pudiste plasmar en esta investigación? Me hubiera gustado ser mejor en mi narración, porque gracias a las asesorías y las correcciones que me hicieron favor los tres de hacerme, que también descubrí muchas cosas que yo tenía, muchas cosas y muchos errores, ¿no? Que yo mismo decía, no, es que esto está mal, esto está bien, y siento que pude haberlo todavía hecho mucho mejor. O sea, siento que con la experiencia que tengo ahora podría haber hecho mejor el trabajo, nada más que lo que me faltaba pues era la experiencia, porque muchas veces estaba muy clavado por los datos, ¿no? Porque los datos para mí son muy importantes, entonces estaba poniendo los datos, o muchas veces le di más importancia a la narrativa que a los datos. Entonces siento que podía haber hecho algo, también un trabajo mejor, pero también quedo satisfecho porque pues ahora sí que es experiencia, agarro experiencia para que mi siguiente investigación pueda ser mejor. Adelante, maestro. Muchas ¿Es todo? gracias. Sí, adelante. Manuel, pues felicidades, ¿no? Anticipadas, desde antes conozco a tu papá de tiempo, te conozco a ti, me da mucho gusto que estemos compartiendo este espacio en este tipo de experiencia, ¿no? Personal, académica. En el tiempo que tengo asesorando a estudiantes para sus tesis, me encuentro con un común denominador, ¿no? Que siempre es el problema de cómo estructurar el trabajo, ¿no? En otros espacios, cuando hay exámenes, te dicen, a mí no me cuentes detalles, a mí háblame del constructo, ¿no? Dice Carlo Ginzburg que los textos son como edificaciones que hacemos, ¿no? Y si están malas, las pulimos con el lenguaje, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Cuando yo dirijo tesis, siempre pasa eso, ¿no? Confunden la hipótesis con el objetivo, la introducción con las conclusiones, no saben a veces armar una bibliografía, ¿no? Hay problemas de aparato crítico. Entonces creo que la parte metodológica, incluyendo las fuentes, ¿no? Que tendríamos que reconceptualizar el concepto de fuente, ¿no? Juega un papel fundamental, ¿no? Y tiene que ver con esas preguntas que ya te hacía la maestra Paz, de cómo te decía ella, ¿qué pasó con las fuentes, ¿no? Yo diría, ¿cómo armaste este constructo, ¿no? Es cierto que el trabajo a veces te dice por dónde, pero acabamos haciendo libros que no queríamos hacer, ¿no? Y nosotros no dominamos el libro nos domina a nosotros, acabamos haciendo ahí algo que nos inquieta, ¿no? Donde no refleja lo que queríamos en el principio al comenzar esta aventura. ¿Cómo comienzas ese trabajo? ¿Cómo lo terminas? Uno lo lee, ¿no? De cabo a rabo y parece que los libros se hacen solos, es una expresión de tu papá, ¿no? Que los textos se hacen solos, que las revistas se hacen solos, ¿no? Aquí hay un trabajo intelectual de reflexión, de organización, que es complejo más allá del dato, ¿no? Saber leer entre líneas. El propio Ginzburg decía, no sé por qué estoy repitiendo mucho a Ginzburg este último mes, pero bueno, Carl Ginzburg decía, el investigador debe decirnos qué encontró, pero sobre todo debe decirnos qué no encontró y por qué, ¿no? Si uno se vuelve un lector crítico, como dice Umberto Eco en uno de sus últimos libros, Memorias de un joven novelista, ¿no es cierto? Dice que hay dos tipos de lectores, el lector empírico y el lector profesional,
los que dirigimos y leemos tesis somos de alguna manera lectores profesionales, porque nos encargamos, como dice la maestra Beatriz, de ser los abogados del diablo, ¿no? Aunque el trabajo esté perfecto, hay que buscar una coma, algo para criticar, porque si no, no nos pagan, ¿no? La idea es esa, que sí, hay que ver con lupa, porque también son contribuciones nuestras. Los exámenes no deben ser complacientes, ¿no? No decir, eres mi amigo, sí, ya tienes. No. Apoyamos y aportamos más, ¿no? Con reflexiones críticas, a veces hasta molestas, ¿no? Que decir que todo está bien, ¿no? Un estado de confort que todo el mundo va a compartir aquí. Entonces, cuando uno lee estos textos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ya no digo la coma y eso, porque nuestro papel no sería ser correctores de estilo. Tendríamos que recibir textos limpios, ¿no? En la jerga académica, donde dices, mira, la coma ni la moví. A mí me interesa mucho, me gusta mucho la teoría, ¿no? Por ejemplo, y cuando leo tu trabajo encuentro cosas de cultura popular, ¿no? De clases subalternas, este tipo de cosas que trabajan mucho los antropólogos, porque tu trabajo y este tipo de trabajos en general de los periodistas del gran reportaje es vecino de al lado de la antropología social, ¿no es cierto? Caminaste en la calle, te metiste, supiste ganarte la confianza de tus protagonistas, porque yo leo la tesis y no percibo, ¿no? Ahí está, que aparte ya no sabemos cómo decirle, de Bárbaro Barbie, quiero ser muy respetuoso, ¿no? Como están las cosas. Entrevistaste a más personas, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ver con la continuación de la maestra Paz, ¿no? ¿Cómo hiciste este constructo? Como dijiste, ya con esto, aquí le paro, siempre salen sobrando materiales, o cuando uno escribe, te das cuenta que no me faltó esto. José Emilio Pacheco, cuando iban a editar su libro, estaba ahí en las galeras, todavía corrigiendo sus ensayos, ¿no? Ese era obsesivo, hasta decir basta. ¿Cómo armaste este constructo? ¿Cómo dijiste? Pues ya, ¿no? Este acomodo del texto, ¿no? Desde la fuente, la imagen, la introducción. Sabemos que el gran reportaje no lleva hipótesis, aunque hay algunas aquí, ¿no es cierto? Y como dijiste, ya lo tengo preparado, ya está la estructura, ahora sí, vamos a armarla. Bueno, siento que la introducción, de hecho, fue lo que más cambié, porque ya sabía que iba a contar cómo conocí el salón, eso lo tenía muy claro, pero conforme iba avanzando en la investigación, iba armando mi introducción. Exacto. Porque no sabía bien qué punto iba a tomar, ¿no? O sea, sabía que la Barbie iba a ser la principal, pero no sabía cómo iba a ir la investigación. Entonces, conforme iba avanzando, iba haciendo la introducción, porque no tenía claro bien cómo iba a estar. Entonces ahí fue más o menos la manera en que fui estructurando. También, para mí me gusta mucho la historia y siento que es la base donde uno se siente a gusto. Si sabe algo de historia, un antecedente histórico de algo, pues ya más o menos le da una idea de dónde está uno. Y ahí fue cuando la primera bibliografía que yo busqué fue la historia de los salones del baile. Y encontré pocos libros, pero muy útiles. Hay uno que me sirvió mucho que se llama El Dancing Mexicano, del investigador Alberto Dalal. Entonces ahí mencionaba conceptos que es el dancing, la cultura popular, el baile, inclusive hay crónicas, pone crónicas, hay una muy interesante que él encontró en un archivo, encontró una crónica anónima de una persona que iba al Salón México y que vivía cerca de ahí, y cómo luego se peleaba, tomaba, iba al Salón México y todo esto, y también pude relacionar y la diferencia entre un cabaret y un salón de baile. Bueno, yo creo que no hace falta desmitificar a los salones de baile, ¿no? No es necesario, pero aquí está presente también, pues si a alguien le queda una duda, ¿no? Es un espacio sano, terapéutico, ¿no? Sudas. Yo quisiera hacerte, no quiero abusar del tiempo, tu tesis a mí me genera un montón de interrogantes y de inquietudes, ¿no? También en mi propio proceso de aprender de ustedes, ¿no? Mi pregunta siguiente tiene que ver, a ver si me explico, ¿no? Yo de repente cuando leí la tesis varias veces en el proceso ya con las correcciones, y de repente aparece como una tesis apologética, ¿no? Una apología ahí en el salón. Si estás deprimido, ve y te compones. Si te duele la barriga, ve y baila y se te quita.
Si tienes problemas amorosos, ve, ¿no? Yo no creo. Yo creo que el salón de baile puede contribuir a eso, pero no es la varita mágica. Entiendo también, ¿no?, por las lecturas que he hecho por mi profesión, que el baile es ritual. El baile es muchas cosas. El baile es ritual, el baile es subversión, ¿no? El baile es rebelión, el baile también es enajenación, ¿no?, y alienación. Entonces, ¿qué camino tomaste tú, ¿no? Yo creo, en mi punto, desde mi perspectiva, que en general, a la tesis le falta un poco de mesura, ¿no?, como decía la maestra Beatriz, equilibrio, ¿no? En fin, ¿no? Yo hablaría de contribución, ¿no? El salón de baile es un espacio que contribuye a que la gente se entretenga, es un espacio de sociabilidad, es un espacio de amigos, es un espacio íntimo en muchos aspectos, es un espacio simbólico, ¿no es cierto? ¿Qué piensas del que estoy diciendo? ¿Me darías algo de razón? O? Sí, total razón. De hecho, cuando empecé el trabajo, yo los textos que he escrito, que son principalmente cuentos y canciones, porque, o sea, con mi grupo Terapia Intensiva yo soy el vocalista y escribo las canciones. Y me caracterizo mucho por ser muy trágico. De hecho, es todo lo contrario a este trabajo de investigación. Todos mis finales son muy oscuros, todo está lleno de tragedia. Y en esta investigación quise hacer todo lo contrario, pero creo que me rebasó, ¿no? O sea, me fui al otro extremo, ¿no? O sea, de ser muy trágico a tener algo muy, muy positivo. No obstante, sí tiene 2, 3 detallitos que le puse ahí para que vean que finalmente es un lugar, es un arrabal, es un lugar de barrio. Y ahí pongo, por ejemplo, una vez en una crónica menciono cuando estaba un señor con una jovencita y se estaban besando y llega la esposa enojada diciéndole peradas y jalándose del chongo con la amante de su marido. Y hay como esos detallitos. Por ejemplo, también menciono que mucha gente cree en los fantasmas de allí, que hacen historias, ¿no? Por ejemplo, que dicen que allí había un cabaret y que una fichera se cortó las venas y que le están viendo a la señora cuando realmente ahí nunca hubo un cabaret, como específico. Antes fue el cine monumental y después fue la fábrica deportiva. Entonces sí hay poquito, o sea, a lo mejor sí me fui al otro extremo de poner todo. No, está bien, pero ¿no? sí hay 2 que 3 cosas que sí ponen el lado oscuro, ¿no? Sí, o sea, de lo que realmente es, ¿no? Entonces, con base en eso, que para mí el salón de baile, como otros espacios, ¿no?, sociales, presenta un microcosmos, ¿no?, de lo que es esta sociedad compleja mexicana, ¿no?, sobre todo en estos tiempos tan duros, tan violentos, insufribles, vergonzosos, ¿no? Pues yo creo que su contribución es fundamental, ¿no? Puede ser que una persona en la sociedad sea una mesera, pero en el salón ella es una reina, ¿no? Claro, o sea, cambia ese cambio, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Atiendes la mesera y ahí, inclusive eso se ve muy reflejado en una película que se llama Cuadrofenia, que se lo recomiendo mucho, que es de Who, que la hizo una producción del grupo de Who, hizo una canción para contar esa historia producida por The Who, y habla precisamente de un joven que es mod y que va a lugares de rock y todo, y es muy galán, tiene a todas las chavas, y cuando lo sigue resulta que es el botones de un hotel, y ahí no es nada, se puede decir que ahí nadie le hace el mismo caso que en el bar. Yo creo que una película muy ilustrativa también, doctor, sería esta de Travolta, de Fiebre de Sábado por la Noche, que no sé en qué trabaja él, no la vi, pero en qué trabajaba él, pero cuando llega al salón es otra persona, tiene ropa muy diseñada y todo una imagen, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay de por medio incluso cuestiones de autoestima, ¿no es cierto? Claro, y ese cambio, ¿no? Ese cambio es impresionante. Sí. Ahora voy a pasar a cuestiones un poco más de datos duros que me inquietan. Tiene que ver, siempre el dato demográfico, ¿no?, cuestiones puntuales de tipo de la ciudad en la que vivimos, pobreza, todo esto, es importante mencionarlo. ¿Qué te parece esto, no? Yo veo, tenemos una ciudad, ya no digo el país, una ciudad compleja, ¿no?,
con un montón de habitantes que entran y salen, algunos que están viviendo aquí, para la importancia que tiene el salón con todas estas virtudes y estas contribuciones que hace, ¿no? Como un elemento catártico, de convivencia, de ser mejores personas, de encontrar nuestra autovaloración, si es que se emplea esta palabra. Sin embargo, si hacemos una reflexión en términos de que proporcionalmente a la cantidad de habitantes que tenemos en esta ciudad tan violenta y tan compleja como digo, para la cantidad de salones son pocos, ¿no te parece? Tendría que haber salones de baile por todos lados, ¿no? Digo, si su función es tan importante, su contribución es fundamental, me parece que estadísticamente son pocos los salones, sí, ¿no? Y muy concentrados. Sí. Tendremos que hacer una geopolítica de los salones de baile, ¿no? Hasta como una política pública, ¿no es cierto? Sí. Decir, pues aquí un salón, Sí, aquí claro. esto, aquí el otro, pero hay una concentración, ¿no? Y yo creo que entonces hay una especie de contradicción entre la importancia de este tipo de espacios públicos, ¿no? Y una sociedad tan compleja que necesita más de estos, pero son poquitos. Claro. Esa es una. Y la otra, ¿por qué van de la mano? La otra incluso tiene que ver con tu trabajo, porque estás aportando a la historiografía de los salones de baile, ¿no? Porque tienes una bibliografía con 3 textos, ¿no? Que hablan sobre las investigaciones específicas sobre los salones, y tú dices en alguna parte de tu trabajo que hay pocos libros que hablan sobre los salones de baile. Entonces tu texto es una contribución primero, ¿no? A este tipo de historiografía. Yo lo llamo historiografía porque vengo del ámbito de la historia, ¿no? La historia y el periodismo son muy parecidos, Sí. muy parecidos, por eso llevo tanto tiempo en esta escuela, ¿no? ¿A qué se deberá que, siendo tan importantes los salones de baile, haya tan poca obra literaria o histórica o de investigación alrededor de ellos? Que es algo que salta a la vista, ¿no? Pongo esto porque no hay más. Yo creo que por un poco como que menciono en la introducción, que yo quería hacer un periodismo que no fuera comercial, porque principalmente el periodismo, por lo menos en México, se encarga de resaltar a los políticos, a los deportistas, a los actores. Hacen como una promoción, aunque sea de chisme, de Pati Chapoy, de que los van y los ofenden, y eso siguen haciendo promoción de ellos, y se olvidan de los mortales, ¿no? de la gente como nosotros, que estamos viviendo en la cultura popular. Sí. Y yo creo que ese es el principal motivo. Y respecto a lo primero que comentó, de que debería de haber más salones de baile, yo creo que es una falta de visión de muchos hombres de negocio, porque los salones son un negocio. O sea, me consta, yo todos los salones donde he ido, es un lleno total. O sea, es un lleno total. Entonces yo creo, y si hay una necesidad de bailar, porque yo soy muy arrabalero, me gustan mucho las cantinas, los bares. Siempre cuando estoy en las cantinas, todos se paran a bailar entre mesas. Siempre hay. Y más ahora que está pegando mucho la cumbia. Entonces yo siento que es una falta de visión de los hombres de negocios, que no ponen esos salones en otras zonas, porque aquí en el centro, toda Avenida Hidalgo es donde están todos: el Salón Candela, el Salón Caribe, el Salón Hidalgo, hasta llegar al Salón Tlatelolco, que es el centro de convenciones Tlatelolco, donde se organizan bailes. Y los otros salones están muy dispersos. O sea, por ejemplo, hay uno que es el Mamarrumba, que está por cerca de la colonia Roma. Ahí está el Mambo Café, que está en Insurgentes, y en el eje 5 está la Maraca. Entonces están muy dispersos los salones, y entonces yo siento que es una falta de visión. Claro. De que hay un negocio, ¿no? Hay un negocio, y también por la importancia de que está creciendo mucho la cumbia desde que en el 2012 a Los Ángeles Azules los manejó César. De ahí fue un boom de la cumbia, porque antes la cumbia era exclusiva de los barrios populares, y con esa trascendencia desde que tocó en el Vive Latino, llegó a los jóvenes y dio un boom, y llegó a las clases sociales también altas. Antes, de hecho, la cumbia, las clases sociales altas, era como, eso es para la clase baja. Y ahora no, ahorita se rompió. Yo siento que fue un paradigma en Los Ángeles Azules gracias a Ocesa. Sí, los llevaron a la Ibero, ¿no? Ya estaban todos los finos bailando. Hasta la maestra Yandey Lloyd, que es de Escocia, Y bueno, que cabe destacar, quiso bailar.
porque hay lugares de catalogados mis reyes, como el Mamarrumba está lleno de mis reyes, o sea, es chavo. Sí, por eso todo lo que dices, te digo que para mí lo proyecto a la cuestión teórica, ¿no? Con Gramsci, con esta discusión que tiene que ver con cultura popular y cultura hegemónica, quién es quién, de dónde viene la cultura. Yo creo que ahí me faltó una pequeña discusión, ¿no? Pero tampoco eres antropólogo, o sea, es una tesis de periodismo. Tampoco. Yo voy a terminar con una sola cuestión, que puedes contestarla a limón con doña Bárbara o tú solo, ¿no? A ti te vamos a dar tu título, ojalá que tuviéramos un título también para Barbie, pero aquí nada más se da uno, ¿no? Lees el texto, tiene que ver con la confianza que te supiste ganar con los protagonistas, ¿no? Con las entrevistas, con la elección de la información, la jerarquización también, ¿no? De los datos. De repente, aquí hay párrafos que de repente son así como, hay una especie de pudor, dijo, esto tuvo que ponerse ahí, ¿no? Hemos platicado, no sé si me explico, no quiero decir de qué, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces, eso se permite, es decir, doña Bárbara te comenta cosas, bueno, de ella, usted parece que no tuvo tampoco, ¿cómo decirlo? Le tuvo tanta confianza que transmitió información, ¿no? Hasta la más casi íntima, ¿no? No hay filtros para eso, quiero decir. Sí, claro. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar? Hay pasajes donde dice, luego se enfermó y le dio esto. ¡Ay! ¿No? Yo a lo mejor soy conservador, sí lo soy, ¿no? Me está traicionando, ¿no? Es que yo creo que ahí va mucho el tema de la ética. Va muy ligado el tema de la ética porque yo antes que nada, yo no quería que, y no nada más con la Barbie, sino también con la licenciada Hernández, con todos los personajes que aparecen aquí, yo no quiero que ellos se sientan mal o que dijeran ¿por qué puso esto? ¿Por qué no puso esto? Exacto. O sea, antes que nada está mi amistad. Pero entonces este proceso, ¿no? Donde Barbie te transmite información, tú estás redactando y dices, oye, esto entra, claro. Y Barbie pues, no, sabes que eso no, porque es ya muy personal. Inclusive, pero aquí hay cosas radicalmente personales, ¿no? Yo por ejemplo, yo no diría ciertas cosas. Inclusive yo con ella, cuando platicábamos ciertas cosas, inclusive hay cosas todavía más fuertes, ella me decía, me platicaba cosas, y yo mismo le decía, yo creo que esto no lo ponemos, ¿verdad? O sea, yo mismo es le light decía, todavía. yo le decía, esto no lo ponemos, y cuando yo veía algo fuerte le decía, esto sí lo ponemos, y me decía, sí, esto no lo ponemos, esto no, porque antes que nada yo siento que está mi amistad, o sea, yo siento que muchas veces es una cuestión muy delicada, es delicada. La ética, porque muchas veces en el periodismo, para algunos periodistas es más importante la información que la persona. Y en mi caso no es así, o sea, yo no puedo ser así, o sea, para mí es más importante la amistad. Sí, no, pero ahí de repente... Porque, o sea, ya es como poder ofender o trascender a algo negativo. Entonces, y también intenté que fuera equilibrado, porque muchas veces esta Bárbara, siempre uno tiende a contar siempre lo malo, y me incluyo yo, ¿no? O sea, cuando me empiezan a platicar y esto, siempre empiezo a contar lo malo, yo le decía, pero también hay algo bueno, ¿no? Entonces intenté que hubiera un balance para decir, cuéntame las cosas positivas, ¿no? De este lapso, ¿no? Como cuando la adoptaron sus padrinos y que ella recordó con mucho cariño su primera comunión y que la mandaron a reposar a su cuarto porque tenía el cuerpo de Cristo adentro. Entonces también quería que fuera un balance, porque nosotros, yo creo que todos los seres humanos tenemos la tendencia a decir muchas cosas negativas de nuestra vida cuando también hay muchas cosas positivas. Sí, yo creo que tu tesis, como cualquier libro, ¿no? Que son constructos, se definen mucho por el tipo de narrativa que utilizamos, ¿no? No importa tanto lo que decimos o no, sino cómo lo decimos. Inclusive quiero dar un énfasis de que cuando comenté que vieron sus amigas el borrador, fue porque yo le llevé el borrador y le dije, amiga, léelo, y si no te gusta, bien. dime bien. Y ella me dijo, no, está bien. Así ella me dio. Entonces ahí hay una cuestión. O sea, yo agarré y yo le dije, amiga, aquí está el trabajo, por eso lo vieron sus amigas. Sí. Porque para mí siento que estaba mejor la amistad y que cualquier otra cosa. Y en ese sentido se nota que una característica del trabajo es una tesis sin eufemismos, ¿no? Es un lenguaje a veces muy como es, no digo crudo, como es, ¿no? Y ético, por lo que comentas.
Yo terminaría diciendo que es una tesis muy interesante, ¿no? Que refleja mucho el drama de la vida, ¿no? De Barbie, de muchas personas que se reflejan, que se ven también en el espejo de Doña Bárbara, ¿no? Y un trabajo también cálido, ¿no? Porque supiste acercarte a ellos, ser su amigo, ¿no? Y ver traducido esto en un trabajo académico. Por mi parte es todo y felicidades. Muchas gracias. Sí, claro. Yo quiero hacer énfasis. Beatriz, la maestra Beatriz te va a hacer un comentario más. Es importante, ¿no? Gracias. Bueno, siempre decía García Márquez que toda persona o todo personaje, que son muy cercanos, tenemos una vida pública, una vida privada y una vida íntima. Y que al momento de escribir uno tiene que hacer al personaje de carne y hueso y que tenga cada uno de eso, pero sin lastimar. Y a ver, esa es gran parte de, volvemos a lo mismo, del equilibrio que mencionábamos hace rato. Entonces aquí se logra algo que siempre durante mucho tiempo se planteó, que había que buscar la objetividad y que el periodista, Salud, tenía que estar siempre a una distancia y siempre como de que, bueno, yo desde acá te miro y tomo nota y sí, cuéntame todo, como no se lo cuentas a tu hermana o como no se lo cuentas a un familiar, a mí sí, para que yo lo haga público. Y eso no se puede lograr si no hay un vínculo, yo disfruto mucho el periodismo argentino. Jorge Alperín tiene un libro sobre la entrevista donde define la entrevista como el arte de tejer vínculos. Y lo hablamos no solamente en la entrevista periodística, sino, lo saben todos ustedes, la entrevista médica. Tiene que ver con eso, de que pues yo no puedo llegar y decirle, pues me siento mal, ¿pero qué le duele? Todo. Pues, así el doctor no puede hacer nada por mí. Tiene que haber una confianza, una amistad. Y al mismo tiempo que esa amistad es lo que te va a impulsar y que va a hacer que la persona cuente más, se abra más, también se vuelve un asunto muy delicado, porque te estaba platicando a ti y ya a través de ti, mira, todos nos enteramos un chorro de cosas, ¿no? Que era parte de lo que le preguntaba a doña Barbie, de cómo se siente ahora de estar en letras impresas, ¿no? Son emociones que hay aquí para la adrenalina, estos golpes a las puertas. Pero eso es muy importante, haber logrado esa amistad, poderla reflejar en un texto que es periodístico, ¿no? La objetividad, y eso era frase de otro grande que era John Reed, decía, se trata de ser objetivo hacia lo que uno ve, es decir, hacia la mirada de uno. No es una cosa aséptica. El agua que estamos tomando jamás es H2O, sería imposible tomar H2O, que sería agua. Eso es una bola de cosas, aunque lo vean incoloro, inodoro y casi sin sabor, ¿no? Entonces, qué bueno que este periodismo se enriquece con la vida misma. Sí, y la otra sutileza es esto, que hay que ser emotivos, pero no emocionales, ¿no? Hay que tener también este cuidado, ¿no? Y es que el periodista, ¿qué es? Es el intermediario entre el que te va a contar la información, la historia, y el lector, la sociedad, ¿sí? Y además, bueno, tú como un periodista ético, diste esa información a la Barbie, le dijiste, eso es lo que escribí, esto es lo que me contaste, esto lo puedo difundir, lo puedo publicar, sí, perfecto. Y todo lo que se contó es como lo que tú cuentas en tu narrativa llega más fácilmente al lector, ¿sí? Porque se identifica. No es el periodista que está en esta esquina viendo lo que sucede allá,
sino está transmitiendo exactamente lo que sucede allá. ¿Por qué? Porque también estuvo ahí tejiendo el vínculo, como dijo uno de los autores, tejiendo ese vínculo. Ajá. Recoges, tejes y entregas ¿a quién? Para quien trabajamos los periodistas, a la sociedad, tal cual. Transmito esto. Sí. Gracias, maestro. Pues muchas gracias. Vamos a tomarnos un tiempo para deliberar, ¿no? Vamos a ver si aprobamos a doña Barbie. También es un examen de 2 ahora. Es un examen, yo lo celebro mucho, Si Manuel, Barbie aprueba, lo celebro mucho porque es un examen sui generis. Sí. Sí. Yo siempre he dicho, yo soy historiador. Y cuando hacemos exámenes en la ENA, en la Ibero y todos esos lugares, hablas de personajes y acaba siendo una serie de sabiondos, ¿no? Que discuten entre ellos y los protagonistas ni cuenta se dieron, ¿no? Eso me parece que está mal, ¿no? Hay que invitarlos, hay que ver que ellos están también aquí, son parte, ¿no? de esta discusión, y yo creo que este ejercicio que hiciste, la investigación, es un reflejo, ¿no? de ser sensibles, ¿no? De ver al otro y de narrar su vida con, como dice la maestra, con ética, ¿no? Vamos a darnos un segundo y les hablamos. ¿Les parece bien? Tendrían que, no nosotros, ustedes, tomarse un refresco, por favor. Les rogamos que se pongan de pie un segundo, por favor, ¿no? Ahí viene lo bueno. espérate tantito que los de las cámaras tengan. Para estar ad hoc tendríamos que tener música de Los Ángeles Azules de fondo, no la tenemos, ni modo, ¿no? Pero si Falta alguien el canta. Le voy a dar la palabra a la maestra para que nos dé el resultado del acta de titulación, ¿no? Por favor, maestra Paz. Sí, cómo no, maestro. Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Acta de titulación. Ciudad de México, a las 12 horas del día 17 del mes de mayo de 2019, se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores profesor Salvador Ávila González, profesora Beatriz Diana Salce y profesora Lourdes Paz Mejía, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de gran reportaje para obtener el título de licenciatura en periodismo con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 8166 de fecha 2 de julio de 1976, que sustentó Esteban Manuel Fuentes Águila. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado. Se le da a conocer el resultado y se procede a tomar la protesta de ley. Por favor, pasas a firmar. Los que quieran tomar fotografías se pueden acercar. Acercarse. Esteban, espérate. Dije que todavía firmas. Ahora. Bueno, felicidades, Manuel. No esperábamos menos, ¿no? De ti. Y serías tan amable de leer este protocolo, por favor. Sí. Por favor, desde tu lugar. Con tu brazo cruzado. Estás protestando. ¿Sí? Desde el principio hasta la fecha, por favor. Sí. Fuerte. Ante ustedes, representantes de A ver si quieres, espera que. Director. Ante ustedes, representantes de las autoridades de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y de la Secretaría de Educación Pública, yo, Esteban Manuel Fuentes Águila, protesto como periodista entender la trascendencia social de mi trabajo a fin de que cotidianamente y a través de cualquier medio de información en el que ejerza, llegue a satisfacer en todos los receptores de mi esfuerzo la nobilísima necesidad de su inteligencia por conocer la verdad del acontecer humano, para que al hacerlo con respeto y oportunidad,
esté ensanchando todos los días los dominios de la verdad y preparando a las voluntades al ejercicio del bien. Estoy consciente de que el periodismo, como forma social de la verdad, no se explica más que en su dimensión de hacer cada día más libres a los hombres. Entiendo mi responsabilidad ante esto, pues de no emplear la verdad en beneficio de la libertad social, me estaría haciendo cómplice, en consecuencia, de quienes se empeñan en manipular los hechos para esclavizar al hombre. De no cumplir con este compromiso, haré inútil todo esfuerzo profesional realizado hasta ahora. Tal vez pueda mentir al mundo, pero sobre todo, sé que no le podré mentir jamás al Supremo Juez de mi conciencia. Ciudad de México, 17 de mayo de 2019. Esteban, esto que acabas de leer es parte de la filosofía de don Carlos Septién García, nuestro segundo director y de cuyo nombre lleva esta escuela. Nosotros estamos seguros, los que fuimos tus profesores, que esto que acabas de jurar lo vas a cumplir cabalmente, si no es que ya lo estás cumpliendo. Ahora tienes un mensaje de la dirección. Ciudad de México, 17 de mayo del 2019. Licenciado Esteban Manuel Fuentes Águila, presente. Es para mí un honor poder felicitarlo en nombre de nuestra escuela por el resultado obtenido en la presentación de su examen profesional con el gran reportaje La Barbie, una bailarina del Salón Hidalgo salvada por el dancing. Aprovecho la oportunidad para recordarle que todos los que hemos puesto nuestra fe en su futuro, depositamos en sus manos el prestigio de su profesión y el buen nombre de nuestra escuela. Recuerde que las puertas de esta su casa de estudios estarán siempre abiertas para recibirlo con afecto en el momento en que usted lo requiera. Maestro Víctor Hugo Villalba, director. Solamente una última cosa, es una lástima, ¿no?, que por cuestiones de criterios académicos no se te pueda dar una mención honorífica, ¿no? Pero nosotros, aunque sea de manera simbólica, te la damos de palabra porque nos ha parecido un excelente examen profesional, ¿no? Bueno, habría una cuestión. No, ahora sí que no podemos dejarla pasar de largo. Y es que en la parte, digamos, académica, en la parte periodística, pues no tenemos dudas. Pero quien debería también darte una aprobación sería doña Barbie, si ha sido un buen alumno de baile. Sin eso, olvídate, no hay nada, ¿eh? ¿Qué tal me sacas? Perfecto. ¿Sí? Por favor. Este se le da. Los dos. Sí. Por favor. Felicidades. Gracias. Ese cuídalo. Sí. No lo hagas chilaquil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Un placer. Hasta luego. Pues felicidades también a sus familiares. ¿Entonces qué, a bailar? Ahora sí. Entonces, Beatriz, muchas gracias por el acompañamiento. Fabuloso. te hago un prólogo. Vamos ahorita que terminemos con eso. Olvídalo. Voy a cambiar de lector. ¿Dónde te encuentras a alguien mejor que yo? ¿Qué te ha parecido? Bien, ¿Ya lo lo que acabaste? pasa es que estoy hasta el acabaste? de chamba. Todavía no. Pero Bueno, terminando clases, dicho. ¿sale? Perfecto. Sí. Sí, muchas gracias.
Bueno, no me despido. Luego, gracias. Gracias, Luis. A ver. Seguro. Así que, licenciado, dígame, licenciado.